Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Nuevamente, aquí, con todos vosotros. Hoy os vamos a hablar de algo que hicimos mención hace unos días, quizás una semana. Os hablamos de las armas secretas de plasma. Las terribles armas secretas que quizás en estos momentos tiene Estados Unidos, China y Rusia en su poder. Tal vez algún país más. Pero es muy posible que estos países dispongan de estas espantosas y terribles armas que hacen de las bombas nucleares juguetes de niños. Os hablaré de ellas. Alguno podrá pensar que estoy contando una novedad. La primera información que se tiene sobre este tipo de armas es del año 1979. Esta información fue emitida por unas entidades supuestamente extraterrestres que enviaron un informe en el cual hablaban de estas armas. Estas entidades a las que hago referencia fueron investigadas por mí hace mucho tiempo y llegué a la conclusión de que existían como seres extraterrestres, seres procedentes de otro planeta, no intraterrestres, no interdimensionales, sino seres extraterrestres. Su parecido físico hacía que para ellos les resultaba muy fácil poderse mezclar entre nosotros como así hacían en determinadas ocasiones, o en muchas ocasiones. Pero bueno, centrémonos en lo que estamos hablando. Las armas de plasma, ese terrible arsenal que, como ya he dicho antes, supera con creces a las armas biológicas y, por supuesto, a las armas químicas. Y os voy a contar, mejor dicho, os voy a leer qué dijeron entonces. Os lo voy a intentar leer y dentro de esta lectura añadiré algunos comentarios aclaratorios para que comprendáis íntegramente lo que tratan de decir. Dice lo siguiente: Señor, no sé si usted será consciente de la gravedad de la noticia que vamos a ofrecerle. El orden de probabilidad de que el éxito corone la investigación de los físicos de la República Popular China es alto. Y podríamos cifrar en un orden del 60%, mientras que sus colegas de Estados Unidos y la Unión Soviética apenas alcanzarían en ese mismo campo hoy valores superiores al 7%. Me refiero a las armas de plasma, y voy a resumirle la naturaleza de este concepto. Como usted sabe, el plasma es un estado gaseoso que se caracteriza por estar las moléculas de un elemento químico casi desprovistas de su corteza electrónica. Las temperaturas en el seno del plasma pueden alcanzar valores elevadísimos. Una bomba de plasma no es como su nombre, inexactamente verbalizado, pueda indicar. Un explosivo que está provisto de un dispositivo de radiadores de quantum energéticos, capaces de elevar la temperatura a enormes masas de gas hasta alcanzar el nivel del plasma. Con los medios físicos normales, la masa de gas que alcanza tal estado es proporcional al aporte energético, y como éste no puede alcanzar elevadas concentraciones espaciales, el volumen de gas afectado no puede tampoco alcanzar cotas elevadas. Sin embargo, nosotros hemos descubierto la íntima naturaleza de las partículas subatómicas. Es posible convertir una secuencia de electrones en un simple intervalo espacial. Para nosotros, el espacio está cuantificado. Mientras realizando simples giros podemos transformar uniformemente unas subpartículas atómicas en otras, por ejemplo, puede ser posible transformar un hadrón en leptón y viceversa, pueden transformarse la masa de carga energética y aportar esa energía a un sistema de leptones desde otro marco espacio-temporal, rompiendo aparentemente la ley de conservación de masa y energía, que ustedes deberían formular así. La suma de masa y energía en el conjunto de n marcos espaciotemporales, universos, es constante. Quiere decir que hay una especie de fluido de masa y energía en una serie de espacios a nivel universal en el cual se produce un fluir constante de esta masa y de esta energía de manera continua. Continúo con lo que dice la carta, y dice lo siguiente: no es cierto que en el universo en que ustedes y nosotros vivimos en este momento
cualquier incremento de masa se haga a expensas de una análoga pérdida energética y viceversa. Eso es verdad para las reacciones naturales descubiertas por ustedes: fisión, fusión y sobre todo a un rendimiento por 100% en la desintegración por interacción materia-antimateria. Sin embargo, es posible desencadenar un proceso de reacción en cadena en el cual el espacio de un marco tridimensional A1 sea transformado en energía, aportada al conjunto de átomos correspondientes a un marco tridimensional A2, el nuestro. Podemos conseguir esa interacción focalizando en un punto material dos veces de la misma frecuencia, pero sin embargo correspondiente a dos campos de naturaleza distinta, electromagnético y gravitacional, y con un aporte cuantificado de energías también distintas y, sin embargo, también polarizadas en la misma dirección y el sentido inverso. El efecto puede usted imaginarlo utilizando un símil, como si ambos continuos espaciotemporales A1 y A2 estuvieran separados por una membrana simbólica o ideal. Bueno, esto que he contado yo sé que es muy difícil de entender, pero de alguna manera quiere decir que consiguen fusionar varios universos paralelos en uno cuando se le somete a la materia a algún tipo de energía especial basada en el electromagnetismo y en la gravitación. Una energía gravitacional y una energía electromagnética. Pero continúo contando. Por la incidencia de los dos quantums, gravitacionales y electromagnéticos, esta membrana se perfora, o sea, atraviesa ese marco dimensional, fluyendo a partir de ese momento energía que pondría en vibración los núcleos atómicos situados en A2, y en el entorno de este desgarrón o perforación, en realidad no se trata de energía propiamente dicha bajo la perspectiva de un observador situado en A1. Nosotros lo llamamos Ibotsou, o una entidad cuya secuencia vinculada entre sí por distintos giros angulares pueden presentar características energéticas másicas o espaciales dependiendo de los giros correspondientes a los elementos de esa secuencia. Ellos, cuando hablan de los giros, os lo voy a contar. Ellos dicen que no es que realmente exista electrón, neutrón, protón, exista muón, exista mesón, exista hadrón, existan todas esas miles de partículas que están encontrando, porque es que cada vez encuentran más. Como sabéis, en el CERN, en el centro de investigaciones, en el acelerador de partículas que hay en Suiza, que por cierto costó la nada despreciable cifra, creo que de 40.000 millones de euros. Es muy raro que en una sociedad como la cual está en estos momentos organizada, una sociedad en la que todo tipo de investigación va orientada al beneficio económico y al saqueo de los pueblos, decidan los estados invertir 40.000 millones de dólares para producir o generar una máquina de esa naturaleza. Es como que tuvieran alguna intención que quiere ir un poquito más allá de lo que nosotros podemos entender. Tal vez esa intención sea ni más ni menos que fabricar un arma de esta naturaleza. Pero continúo diciendo. Cuando estamos hablando de esos giros, ellos hacen referencia a que efectivamente no existen todas esas partículas. No existe ni el mesón, ni el muón, ni el electrón, ni el protón, ni nada. Nada de eso existe. Es solo una partícula que, dependiendo cómo se oriente en el espacio, en un espacio tridimensional, así crea o muestra una cara distinta, y esa cara distinta es interpretada por los aceleradores de partículas como una nueva partícula, cuando en realidad es siempre la misma, que lo único que hace es girarla, se le hace rotar. Creo que he intentado explicar lo que ellos tratan de decir, que nuestra física actual está muy equivocada y que el átomo no está formado por millones, por miles o por cientos de partículas. El átomo está formado sencillamente por una partícula cuya capacidad angular es la que determina el valor que tiene dentro de esa tabla periódica y exactamente al elemento al que hace referencia dentro de ese átomo.
nosotros pensamos que el átomo está lleno de un montón de partículas cuando no es así. Lo que es una partícula que depende de la orientación que tenga, así es el valor que nos da. Pero bueno, continúo. Y dice lo siguiente. Pueden presentar características energéticas, másicas o espaciales dependiendo de los giros correspondientes a los elementos de esta secuencia. Con un mínimo de energía puesta en juego, el mayor porcentaje de la cual corresponde a energía gravitacional, una energía que no sabemos generar y no sabemos controlar, o por lo menos públicamente no sabemos utilizarla. Quizás esos grandes centros de investigación que nosotros desconocemos que existen, muchos de ellos vinculados a la casta militar, sean capaces de controlar esa energía gravitacional. Pero continúo. Con un mínimo de energía puesta en juego, el mayor porcentaje de la cual corresponda a energía gravitacional, es posible desencadenar una reacción en cadena que podría transformar varios millares de kilómetros cúbicos de la atmósfera terrestre situada cerca de la Tierra o lindante a ella en plasma a elevada temperatura. Un país como Francia podía ser destruido en pocos segundos en una vorágine de fuego. Todo el aire situado sobre su topografía, hasta un nivel de 2 a 14 kilómetros, se transformaría en plasma. La reacción podría realizarse sobre el contenido de oxígeno o de nitrógeno o de ambos. La expansión brusca por la cual los elevadísimos gradientes térmicos producirían impresionantes perturbaciones atmosféricas en los países circundantes que se pretendiesen y que estuviesen en toda la Tierra. Afectarían también incluso al país atacante. Pero la vida y las estructuras materiales del país atacado dejarían de existir en primer caso y quedarían dañadas, las materiales, gravemente, en el segundo. Las armas nucleares que ustedes conocen quedarían empequeñecidas frente a estas terroríficas armas que mis antepasados conocieron pero no llegaron a utilizar jamás. Y ahora ellos ponen una interrogante. ¿Harán ustedes lo mismo? Ustedes no conocen nuestros modelos físicos del universo basados en los Ibozou. Es esa idea del giro angular que os he estado hablando de las partículas más pequeñas. Pero cuando lleguen a conocerlo, tales transformaciones de plasma serán un corolario más a partir de dichos esquemas. Es curioso observar, por tanto, cómo los científicos de la República Popular de China han comenzado a aproximarse a la solución del problema en 1967, sin tener ni idea de la genuina materia de la naturaleza, de la genuina naturaleza de la materia que tratan, tal como la concebimos nosotros. Las razones estuvieron vinculadas a una serie de trabajos realizados por ellos en el campo de las altísimas presiones, tendentes a comprender la naturaleza del neutronio. En realidad el neutronio no es un término científico, designa una especie de sopa de neutrones densamente unidos. Se han utilizado sobre todo en la ciencia ficción para desintegrar el estado de la materia tras un colapso gravitacional con el que se producirá una estrella de neutrones, una especie de masa enorme, inmensa. Un centímetro cuadrado de una estrella de neutrones podría pesar miles y miles de toneladas. Sin embargo, al parecer la ciencia actual no contempla la posibilidad de poder fabricar una especie de mini estrella de neutrones o masa de neutrones en estos momentos. Yo espero que ustedes comprendan a la medida que se lo estoy diciendo todo aquello que les estoy explicando, porque sé que son conceptos de física avanzada. No obstante, continúo con la lectura. Bien. Por otra parte, China está muy avanzada en el campo de las ondas gravitacionales. Aquí ellos afirman que los chinos ya están generando ondas gravitacionales. Y dicen, señor, no entienda usted con esa frase mía que la China ha conseguido el arma de plasma, sino que mi afirmación es esta. Están más próximos de obtenerla de lo que piensan ellos mismos. De hecho, han conseguido incluso la obtención de pequeñas cantidades de plasma sin conseguir previamente la polarización necesaria de los dos campos. Por ello, le decía al principio, en este informe, que un esfuerzo o el simple azar puede colocarles en la pista adecuada, sin que ello suponga que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos puedan adelantarles fácilmente, puesto que la República Popular de China cuenta por ahora con más experiencia en ese campo. Las implicaciones políticas, señor, no se le ocultan a usted.
Y por supuesto, el centro de gravedad del poder internacional se desplazaría hacia Asia, y si este arma cayese en poder de esta poderosa nación, no es fácil prever todas las consecuencias de la nueva estructura de fuerzas geopolíticas para los hombres de la Tierra. Por lo pronto, España, partidos políticos como la ORT y el Partido del Trabajo pasarían a ser o a estar en el primer plano. Bien, bueno, tengamos en cuenta que esta carta fue enviada en el año 1979. Queda la esperanza de que los científicos chinos no lleguen a comprender el alcance de sus descubrimientos y que no consigan por el momento tal arma. Con ello, una pesadilla tan horrenda quedaría reducido a la nada. Hasta el presente, las armas más terribles que ustedes pueden poner en juego son los MARV, o proyectiles balísticos con vehículo de reentrada en la atmósfera maniobrable desde la última fase. La Unión Soviética lleva ventaja en este campo. Ojivas colocadas en satélites, proyectiles crucero en vuelo rasante a pocos metros de altura para esquivar a los haces del radar, en los cuales Estados Unidos lleva una importante ventaja sobre los soviéticos. También la emisión de partículas cargadas de alta energía para la intercepción de proyectiles está a su alcance. Estamos hablando del año 79. ¿Qué tienen ahora? Los tres primeros pueden ser portadores de cabeza termonuclear, fisión, fusión, fisión. Señor, en una carta reciente dirigida a otro hermano suyo en España, presentábamos nuestros respetos a una hermana suya, sin saber que ella había fallecido. Al intentar indagar su actual paradero, nos hemos percatado hace poco periodo de tiempo de su triste desaparición. Haga llegar a sus hermanos nuestro profundo pesar y la petición de perdón por nuestro error. Bien, en resumidas cuentas, al parecer, cuando se le somete a la masa a varios millones de atmósferas de presión, mucho más que la presión, la masa crítica que se produce dentro de una bomba nuclear, una presión absolutamente inusitada, se produce una especie de masa de plasma. Esa masa de plasma es contagiosa, se contagia alrededor de la masa, y entonces lo que produce que toda la materia que está alrededor se vitrifica, se convierte en vidrio. Allí donde impacta una bomba de esa se produce una enorme bola de fuego gigantesca que crece, y todo aquello que toca lo va convirtiendo también en elemento detonable. Los edificios se convertirían en bombas, los coches, las personas, todo aquello que pilla lo va convirtiendo en energía de plasma. Esto hasta que llega un momento en el cual esa energía se va diluyendo. Pero es tal su potencia y su poder que incluso, y ellos lo dicen, aquellas naciones que atacan con este tipo de armas se verán afectadas por las mismas. Bien, dicho lo cual, esperemos que esas armas, si es que las tienen, nunca las pongan en el escenario de guerra, pero muy posiblemente sirvan a ciertos niveles para efectuar determinadas presiones internacionales para aceptar ciertas políticas. Sea como fuere, y ya digo, esta carta fue escrita en junio del año 1979. Estamos hablando de hace 32 años, ya disponían de esa tecnología, eso los chinos, y la pregunta o la reflexión a la que yo me hago es: ¿en qué punto estamos ahora? ¿En qué desarrollo tecnológico de armas estamos en este momento? Tal vez tenga vinculación esos numerosos ovnis que se están viendo cerca de pruebas de misiles. ¿Quién sabe? Y otra pregunta que me hago, y se la hago a ustedes: ¿creen ustedes que el CERN, o acelerador de partículas internacional que hay en Suiza, única y exclusivamente se utiliza para fines de investigación científica filantrópica, o esconde algún tipo de interés económico o militar? Ahí se lo dejo. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.